nuestro segundo conversatorio le damos la bienvenida a Eduardo Sacheri, María Teresa Aya y Margarita Rojas, quienes hablarán sobre los rezagos del colonialismo en América. Eduardo Sacheri es un destacado profesor y licenciado en Historia, guionista y escritor. Su obra, publicada principalmente en Alfaguara, abarca una amplia gama de libros de relatos, novelas y columnas para revistas como El Gráfico. Entre sus obras más reconocidas se encuentran La pregunta de sus ojos, adaptada al cine con gran éxito bajo el título El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en 2010. Su talento también se ha extendido al teatro y la televisión, consolidándose como una figura destacada en el panorama cultural argentino. María Teresa Aya, analista internacional para Caracol Televisión, es experta en ciencia política por la Universidad de los Andes y Brown University. Su carrera incluye roles docentes en la Universidad Externado de Colombia y en instituciones chilenas. Dirigió la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo de Colombia y el Instituto Altos Estudios para el Desarrollo. Autora de obras como Diplomacia y Gobernanza en el siglo XXI, su influencia se extiende a través de su análisis crítico en temas de diplomacia y ética internacional, consolidándola como una voz destacada en el escenario académico y mediático latinoamericano. Margarita Rojas, periodista colombiana, es una figura prominente en el ámbito internacional de las noticias. Graduada en Comunicación Social y con un máster en Periodismo de Agencia, su experiencia de más de 25 años incluye coberturas de eventos cruciales en todo el mundo, desde desastres naturales hasta procesos electorales. Actualmente, como directora de Información Internacional en Noticias Caracol Televisión, continúa liderando la narrativa periodística en Colombia y brindando una cobertura perspicaz y comprometida con la verdad. El episodio de la aparente anexión de la vasta zona del Esequibo por cuenta de Venezuela puso de nuevo sobre el tapete el tema del colonialismo europeo y sus rezagos en América. Desde Groenlandia hasta las Islas Malvinas y pasando por el Caribe, esta realidad sigue siendo extraña e incluso problemática. La mejor demostración de ella es el evidente aislacionismo en el contexto suramericano de los tres territorios del macizo guayanés: uno, excolonia británica; otro, del Reino de Holanda; y el tercero, todavía un territorio de ultramar de Francia. Hasta Trump ofreció comprar Groenlandia hace 5 años y Dinamarca se sintió insultada. Claros oscuros de un fenómeno geopolítico, económico y social de un continente con más de 200 años de vida independiente, donde sobreviven atavismos de un mundo colonial. Sin mayores esperas, damos inicio a este conversatorio. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en torno a esta conversación sobre los rezagos del colonialismo en América, que de la mano de nuestros invitados será una interesante, esperamos para ustedes, reflexión, conversación sobre algunos episodios, sobre algunas circunstancias que han marcado nuestra identidad y también han marcado nuestra realidad latinoamericana. Es un gusto estar aquí y contar para ello con un gran narrador, Eduardo Sacheri, argentino. Ya nos contaban en una reseña sobre su trayectoria. Quería yo destacar que es poseedor de un tono muy especial, que tiene la capacidad de involucrarnos como espectadores de inmediato con sus relatos, que nos genera una empatía, que nos genera una familiaridad inexplicable con lo que estás contando. Así que es un gusto estar aquí con Eduardo, no solo en su calidad de narrador, sino también en su calidad de historiador, de licenciado en Historia, y con María Teresa, con quien trabajamos muy de la mano
como ya nos contaron en el análisis de noticias internacionales en Noticias Caracol. Así que bueno, permítanme iniciar esta conversación con una perspectiva de lo que soy, una perspectiva como periodista, de quizá una sensación de saturación del presente, saturación de información, saturación de análisis sobre el hoy y una gran falta de pasado, una gran falta de reflexión, de conocimiento, de saber por qué hemos venido a parar en este punto de la historia. En los últimos 2 años hemos visto estallar 3 grandes guerras: Ucrania, Sudán, la Franja de Gaza, y en este último, en la Franja de Gaza, sabemos bien que gran parte del conflicto entre israelíes y palestinos tiene que ver con repartos arbitrarios de imperios extintos y con administraciones coloniales mal cerradas, es decir, rezagos del colonialismo mal resueltos. A veces pensamos que son realidades ajenas a la nuestra, que estamos distanciados de esas herencias en este lado del mundo, pero aquí estamos para que analicemos un poco sobre nuestra propia calma chicha, digamos, la calma chicha que vivimos en América. Y tal vez uno de esos rezagos más importantes de colonialismo tiene que ver con las Islas Malvinas. A comienzos de este mes justamente se celebraban 42 o se conmemoraban 42 años de esa guerra breve pero muy devastadora en términos de la identidad y del sentir argentino. Y entonces quiero empezar con ese tema para preguntarle a Eduardo, que ha narrado tan bellamente y además tan impactantemente algunos de esos apartes. 4 décadas después, ¿sigue doliendo? Sí, sin duda. Buenas tardes. Malvinas es toda una cuestión en mi país. No, también por la guerra, pero no solo por esa guerra de hace 42 años. Las islas fueron, como tantos territorios americanos, descubiertos en algún momento del siglo XVI, ocupados fugazmente por navegantes de tal nacionalidad al servicio de tal rey y luego por tales otros de tal otra nacionalidad. La ocupación definitiva y final suscitó un conflicto en 1833. Había un gobernador enviado por Buenos Aires, uno no podría decir por la Argentina, porque la Argentina todavía no existía como país, que es otro tema que se involucra con esto. Nuestras naciones, nuestros estados nacionales se formaron a lo largo del siglo XIX, a partir de la partición de los virreinatos españoles. Y en general en los intersticios territoriales de esas administraciones surgieron conflictos limítrofes. Los conflictos entre Perú y Ecuador vienen de ahí, los conflictos entre Chile, Perú y Bolivia vienen de ahí, los conflictos entre Paraguay de un lado, Brasil, Argentina y Uruguay del otro vienen de ahí. Bueno, no los quiero aburrir con una clase de historia, pero lo que después fue la Argentina reclamó siempre esos territorios, que a partir de 1833 estuvieron ocupados por fuerzas británicas y algo clave, por población de origen británico, lo cual vuelve más complicada la cuestión. ¿Por qué les hago esta aclaración? Una cosa es la situación colonial en la guerra de Indochina, cuando Vietnam, Laos y Camboya se independizan del dominio francés. La población autóctona pretende esa independencia. Malvinas tiene la particularidad de que está habitada por personas que no desean ninguna independencia, o por lo menos no desean de ningún modo ser incorporados al territorio argentino. Y ahí aparece otra cuestión muy latinoamericana. Nuestro sentido nacional, si tal cosa existe, está muy anclado al territorio. Los nacionalismos no son todos iguales en el mundo. Hay nacionalismos más culturales, lingüísticos, a veces de corte religioso. Los latinoamericanos en general y el argentino en particular
está muy vinculado al territorio. Esas fuerzas tan poderosas de la nación, no las defiendo ni las ataco, las defino simplemente como poderosas, las tenemos muy atadas al territorio. Te diría que recién, para 1930, la población argentina empieza a ser educada en las escuelas en la reivindicación de la soberanía argentina en Malvinas. No es algo de toda la vida, es algo que desembarca en el sistema educativo en 1930 y se vuelve esencial. Es notable cómo se convirtió en una causa nacional profundísima. Por eso, aunque la conquista, digamos, el desembarco argentino de 1982, que es el que genera la guerra, lo hace una dictadura militar absolutamente desprestigiada, cuestionada, sospechada en ese momento, y luego en relación a las violaciones a los derechos humanos, digo sospechada porque la verdadera verdad se destapó después. Esa dictadura desembarca en las Malvinas, la población argentina enloquece de felicidad. Todo el mundo sale a las calles a festejar esa reconquista. Efímera, algarabía, pero algarabía al fin. Y la guerra perdida no hace sino ahondar esas huellas emocionales. Entonces, 42 años después, les diría que la reivindicación cultural sobre las Malvinas es más poderosa que antes de la guerra todavía. Les cierro esto con una imagen mínima. Argentina es un país muy grande. En las rutas, cada tanto, te encuentras con carteles que no tienen palabras, tienen el contorno de las islas que cualquier argentino reconoce, 2 islas llenas de bahías, con un pequeño estrecho entre las dos, y un número abajo, que es el número de kilómetros que separan ese punto de la Argentina de las Malvinas. Yo no sé si hay otro caso, veo sus caras, casi les traigo una foto de... Uno puede estar en la cordillera de los Andes, cerca de Bolivia, y encontrarse con un cartel que sea ese contorno y un número que diga 4.500 no sé cuánto. Y una más que me acuerdo ahora, que se los comentaba a ustedes el otro día. No sé si durante el Mundial 2022 habrán visto hinchas argentinos sucesivamente en cada partido que estaban todos cantando un determinado cantito. Y después cuando Argentina ganó, 5 millones de argentinos salieron a cantarlo a la calle, ese de Muchachos. Ese cantito, si siguen la letra, es un cantito de fútbol. Todas sus referencias son al fútbol, a la rivalidad con Brasil, a Maradona, a Messi y a los pibes de Malvinas. La única referencia extrafutbolística es a las Malvinas. Y con esto cierro, Margarita y Teresa. Para bien o para mal, las Malvinas, ese territorio colonial y el fútbol son el último refugio de argentinidad compartida. Hay solo 2 cosas en las que todos los argentinos están de acuerdo. La selección nacional y que las Malvinas son argentinas y punto. Y ni te atrevas a cuestionar eso. Pues vamos a volver sobre fútbol y Malvinas. Antes quiero preguntarle a María Teresa, veíamos a David Cameron, el secretario de Exteriores británico, a comienzos de este año visitando Malvinas, a propósito del aniversario, diciendo pues que deseaban que ojalá la población siga deseando y siga expresando su interés en pertenecer al Reino Unido. Para Argentina y para el gobierno toda una provocación, pero quería que habláramos un poco del nuevo gobierno argentino que
no parece interesado, digamos, en mover el asunto, que parece muy amigo del Reino Unido, al menos así se muestra, y por tanto una cuestión que uno creería aplazada. Han dicho que lo quieren mover por las vías diplomáticas, pero quizá pasará mucho tiempo antes de que pudiera pensarse en otra cosa. Aquí, ¿se me oyen? Sí. Acércatelo. Luego de lo que acaba de contar Eduardo, lo primero que se me viene a la cabeza, si me preguntan de Milei y las Malvinas, es que antes de ser presidente, dijo que una de las personas que más admira en el mundo es Margaret Thatcher. Entonces, si los argentinos están tan unidos en torno al tema de con las Malvinas, no hay discusión. Este señor sale a decir que admira a Margaret Thatcher, que era la primer ministro en el momento de la guerra de las Malvinas. Entonces, eso me imagino que no habrá caído muy bien en Argentina, ese comentario. Ya. Listo, porque eso es lo primero que se me viene de la cabeza cuando pienso en Milei, Malvinas, Gran Bretaña, declaraciones, Margaret Thatcher. Ya después de eso, siendo presidente, obviamente uno se pone la bandera blanca, celeste y mira con ojos distintos el mundo. Y lo que ha dicho es que efectivamente que hay que trabajar por una vía diplomática. Habla, y esto también es interesante, habla de la autodeterminación, que la gente en las Malvinas sea quien en el fondo decida qué quieren ser. Eso también nuevamente me parece peligroso. Entonces se van dos cosas, Eduardo, que te lanzo, que de lo que tú cuentas me parece peligroso, aunque uno puede decir maravilloso, democrático, autodeterminación, pero Eduardo nos acaba de decir que la mayoría de la gente es inglesa, británica, habla inglés. Entonces el tema de autodeterminación puede, nosotros diríamos muy coloquialmente en Colombia, salirle el tiro por la culata. Es decir, que la votación no sea la que él espere obtener para la Argentina. Entonces, Milei es un personaje muy interesante, es un populista, libertario, y los libertarios yo los entiendo como aquellos que dicen todo el mundo tiene derecho a expresar sus propias ideas sin que nadie le critique, y eso en política, cuando hay que formar consensos, cuando hay que buscar vías que unifiquen, que llamen y apelen a ese nacionalismo, a veces puede resultar demasiados caminos, demasiadas vías y mucho desorden. Entonces yo creo que Milei ha empezado a comprender, y por eso sus declaraciones han ido cambiando, que las Malvinas, como dice Eduardo, es un tema con el que no se puede jugar, pero entiende que los británicos tienen ahí un rol muy importante, que la gente en las Malvinas tiene un rol muy importante y que hay que escucharlos de todas maneras. Es una situación bastante, Eduardo me corregirá y sabe más que yo de eso, me parece sui generis para una Argentina que está acostumbrada a decir son nuestras, no se discute, y que tal vez algo como la autodeterminación o siquiera pensar en negociar algo y que se quede en mitad y mitad, una isla para allá, una isla para acá, cualquier cosa es absolutamente impensable. Entonces es interesante las propuestas de Milei, cómo caen en esa Argentina donde ni el fútbol ni las Malvinas se discuten. En relación a lo de Milei Thatcher, claro, una de las características de Milei, me da la sensación a nivel comunicacional, es lo que piensa en este momento lo dice, sin ningún tipo de filtro, mediación. Claro, y como él se reivindica en el neoliberalismo, económicamente hablando, más acentuado, la presidencia de Reagan en los Estados Unidos y el ministerio de Thatcher en Gran Bretaña, desde el punto de vista de reforma de todo un sistema económico, el rol del Estado, asistencia, no asistencia, privatizaciones, no privatizaciones, en ese punto, esa es la Thatcher que Milei reivindica, y en el momento que lo dice es incapaz de darse cuenta de que está hablando de, como tú dices, María Teresa, de una figura absolutamente rechazada en la Argentina. Pero tiene que ver con esta lógica disociada de la comunicación que tiene, me parece. Porque apenas asumió la presidencia, hizo la profesión de fe de todo gobierno argentino, que es vamos a luchar pacíficamente por la recuperación de las Malvinas, que en este momento es una ballena blanca para la Argentina. O sea, en el sentido de
Gran Bretaña tiene una presencia fuerte. Hay una base de la OTAN en las islas. Luego de la guerra se instaló una importante base de la OTAN. Los 2000 y pico de habitantes, porque esa es toda la población de las islas, claramente o quieren seguir siendo británicos o eventualmente quieren autodeterminarse con una protección, con un vínculo con Gran Bretaña, porque realmente están lejísimos de todo. Están lejos, Argentina está lejos de todo. Las Malvinas están lejos de Argentina. Imagínense dónde quedan y digamos lo poco accesibles que son. Yo creo que de todas maneras los argentinos tenemos como ese principio intocado, sagrado, de dogma de algún día vamos a recuperar las Malvinas, aunque en el fondo no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Ni tenemos idea de ningún paso que nos pueda conducir en esa dirección. Entonces, la década del 80, después de la guerra, restauración de la democracia, Alfonsín, se nos fue en ningún vínculo prácticamente. La presidencia de Alfonsín no tuvo vínculo con Gran Bretaña. Menem y su neoliberalismo buscó una relación lo más amistosa posible, tanto con Gran Bretaña como con los isleños. El kirchnerismo en el siglo XXI volvió a una posición mucho más de confrontación. Es decir, ni siquiera hemos logrado mantener una determinada línea que consideremos fructífera. Entonces, nos quedamos en ese paso previo de algún día recuperaremos las Malvinas. Veremos cómo hacemos, aunque verdaderamente estamos mucho más lejos hoy que en 1982. Después a lo mejor si da el tiempo, porque tenemos otros temas, pero el momento más cercano de la Argentina fue entre 1965 y el 82. Esos menos de 20 años fueron el momento en que más cerca estuvimos, después en todo caso si se puede lo charlamos. Pero hoy estamos no en la Antártida, en el Polo, estamos en Marte en relación a eso. Pues aquí en este punto quiero aprovechar para preguntar la otra parte de tu intervención y es en qué punto se entronca las Malvinas con la identidad nacional, las Malvinas con eso mismo que representa el fútbol. Y entonces toquemos aquella historia tuya del partido famoso Inglaterra-Argentina, de las semifinales del Mundial, y todo lo que implicaba para ustedes no perder, para no volver a perder, según tú mismo relatabas. Sí, el Mundial 86 tiene un montón de significados fuertísimos para el argentino. Ustedes tengan en cuenta que la guerra de Malvinas fue en el 82, la recuperación de la democracia fue en el 83, en buena medida por la derrota en la guerra de Malvinas, porque una victoria militar en Malvinas probablemente hubiera prolongado ese gobierno militar. Y bueno, y la estrategia militar también tenía que ver con eso. Voy a hacer una aclaración, Margarita. El primer enfrentamiento futbolístico entre ingleses y argentinos es en 1984 y lo protagoniza el Club Atlético Independiente de Avellaneda, de quien soy ferviente socio, hincha, etc. Jugamos contra el Liverpool en Japón y ganó Argentina. Y ganó Independiente, el fallido. Pero claro, el 86 es realmente una causa nacional porque los mundiales para nosotros son nuestra oportunidad de que el mundo nos valore, de que el mundo note finalmente que los argentinos somos maravillosos. Entiendan la ironía, por favor. Son los campeones. ¿Eh? Son los campeones. Ahora lo podemos decir, hasta el 2026 lo podemos decir. Y claro, jugar contra Inglaterra, un partido de cuartos de final eliminatorio, con un Maradona lírico en ese mundial, en el mejor de sus momentos, realmente la Argentina se paralizó para ese partido.
pero se paralizó entre el miedo a perder y la posibilidad de sentirnos realizados en la victoria. Yo creo que Maradona consigue elevarse a nivel de mito en mi país ese día, el 22 de junio de 1986. Cualquier argentino se acuerda que fue el 22 de junio y era domingo. Porque el propio partido tiene una épica tan inaudita, que es un partido parejo, donde Argentina juega mejor pero no convierte. Y en determinado momento Maradona con una trampa pero de prestidigitador, convierte un gol. Y todos los ingleses, a quienes los argentinos consideramos que nos robaron las Malvinas, son robados, o sea, entiendan la parte narrativa. El héroe sube al monte y roba el fuego. Eso está haciendo Maradona, no está metiendo un gol. Está entrando en las fauces del monstruo y rescatando a la doncella. Y los ingleses indignados y reclamándole al árbitro, con toda la razón del mundo por otro lado, pero 5 minutos después, y eso es todavía más impresionante, en lugar de ser el héroe pícaro, es el héroe artista. Es esto que voy a hacer, véanlo porque no lo van a volver a ver. Recorre más de 50 metros en un poco más de 10 segundos, elimina a 7 ingleses y mete el gol. Elude hasta el arquero y mete el gol. Entonces, y encima, una semana después, Argentina sale campeona. Ningún argentino piensa que eso vale más que haber perdido todas las vidas que se perdieron en la Guerra de Malvinas. Nuestra estupidez no llega a tanto. Pero sí esta sensación de el héroe que nos vengó. A lo largo de su vida, Maradona tendrá después sus altos y sus bajos, sus momentos de gloria y sus momentos de infierno, pero nunca, ni los chicos que no habían nacido en 1986, dejarán de tenerlo como el héroe vengador de nuestra humillación de 1982. Muy bien. Vamos a dedicar otro tiempo para que hablemos del Esequibo, que es el conflicto que en este momento nos ocupa un poquito más, el conflicto que parece agitarse más en términos de rezagos coloniales en busca de soluciones. Para preguntarte, María Teresa, y lo hemos conversado también en el noticiero, hay unas circunstancias específicas que hacen que se agite en este momento el reclamo venezolano, y hay unas circunstancias económicas. Pongámonos un poco en ese contexto para tratar de entender hacia dónde puede ir este nuevo conflicto. Claro que sí, Margarita, pero antes de eso, en Colombia decimos propaganda política no pagada, pagada. Con Margarita estuvimos preparando que íbamos a tratar en estos temas, y ustedes acaban de oír esta historia maravillosa de Eduardo. Yo simplemente les quiero decir que busquen en internet, porque realmente nos pareció espectacular cuando lo vimos, una pequeña sección en YouTube que se llama El Cuento, mi cuento, absolutamente maravilloso, que cuenta la historia de este partido, pero tienen que verla, es un video contado por Eduardo, es absolutamente maravilloso, narrado, con unas historias increíbles. Por favor, eso completa todo lo que nos acaba de contar, y es que realmente no podía dejar pasar el día sin decir que estuvimos maravilladas con él. Entonces, dicho eso, paso al Esequibo.
Y el Esequibo empiezo por decir que tiene algunos pequeños rasgos en común también con el tema de las Malvinas. Estamos hablando de Gran Bretaña. Y es que sin remontarnos a la historia, como dijo Eduardo en su momento, para Gran Bretaña las colonias en el siglo XIX tenían que ver, pienso yo, con dos grandes temas. Uno, territorio, y ya vimos que territorio y nacionalidad van de la mano. Y es que el territorio en el siglo XIX era supremamente importante para cualquier país y más para una isla como Gran Bretaña. Recordemos que era una isla pequeña, porque el territorio da, además de poder, de riqueza, de recursos, da la opción, por ejemplo, en el siglo XIX, de tener grandes extensiones de comida y por ende yo puedo alimentar a gran cantidad de gente, tengo en dónde poner mucha gente a vivir y si tengo mucha gente puedo tener un ejército muy grande y puedo ser poderoso. Entonces todo va relacionado en parte con la idea de tener más y más y más territorio y a ese territorio, si por añadidura le pongo el tema de los recursos, maravilloso. Y eso es lo que está pasando con el Esequibo de hoy. Pero bueno, volviendo al territorio, el Esequibo nace entonces en 1777, se firma un acuerdo entre en ese momento España y Gran Bretaña. Venezuela, al igual que Argentina en su momento, no existía todavía. Había una capitanía, pero eso era parte de España, del gran imperio español. Cuando se deshace el gobierno español y se viene la independencia de todas las repúblicas que conocemos y de la Gran Colombia, Simón Bolívar fue el primero en demandar el terreno del Esequibo para Venezuela, porque cuando se empiezan a deshacer estas colonias, Gran Bretaña dice, acá tenemos una línea, sí, pero esto va a ser nuestro. Bolívar es de los primeros en mandar una embajadora a Londres a negociar esa línea del Esequibo y de lo que estaba a la parte occidental del río para Venezuela. No lo logra. Y viene desde ese momento los venezolanos cuando se independizan de la Gran Colombia dicen nosotros tenemos este territorio como nuestro. Ellos nunca aceptaron el hecho de que eso fuera británico y deciden en 1897 irse a un arbitramiento y buscar buenos oficios para que alguien les diga de quién es. Y pues es que estamos hablando de Gran Bretaña en 1897, era la gran potencia del mundo. Y acá hay datos interesantes de la historia. Los nietos y los hijos de la reina Victoria estaban todos emparentados con todas las grandes casas reales en ese momento en Europa. Pero entonces cuando Gran Bretaña dice pidámosle a Rusia, sí, claro, Rusia era su primo hermano, y pidámosle a este otro que nos ayude en este arbitramiento y pidámosle a Estados Unidos, muy cercano a Gran Bretaña, obviamente todos dicen en este arbitramiento, este laudo del 99, que esto es territorio británico. Y así hasta la independencia de Guyana, Venezuela siempre reclamando y diciendo no lo aceptamos. Esto es importante porque para los reclamos ante la Corte de la Haya, la Corte tiene una regla y es todo lo zanjado y transado, y eso lo conocemos muy bien por el caso de Nicaragua, antes de la creación de la Corte de 1945, es caso juzgado y no nos vamos a meter con eso. Venezuela ha dicho desde antes de que se creara la Corte que ellos no están de acuerdo, no aceptan y que no es un caso juzgado, que no están de acuerdo con estos juicios. Razón por la cual cuando Guyana se independiza, ya en 1966, historia mucho más reciente, Venezuela demanda y acuerdan en ese momento en buscar los buenos oficios de alguien y que esto no se vaya a tribunales, sino que haya un buen componedor. Obviamente han pasado casi 60 años, 55 años, y no ha habido buenos oficios, no ha habido un buen componedor, y a toda esta maravilla que les acabo de contar rápidamente, les cuento que ahora el único tema importante es el petróleo, porque si yo trazo una línea de donde está el Esequibo hacia el mar, encuentro de las reservas petroleras más grandes que se han descubierto en los últimos años. Un Venezuela que está quebrado, un Venezuela que necesita estos recursos, un Venezuela que al igual que Leopoldo Galtieri en su momento en las Malvinas, necesita distraer la atención de la gente de todos los problemas internos que tiene, y además el petróleo, no, pues yo voy a reivindicar esto que además nunca ha aceptado que sea de Guyana, pero Guyana ya había empezado a explorar el petróleo y estaba haciendo licitaciones. Entonces el problema tiene que ver con esto de los recursos y el territorio, Margarita, y eso es esa herencia colonial
de territorios que quedaron mal divididos. Hablaste de Sudán al principio. África fue trazado con líneas sin importar las etnias, las tribus, la cultura y el idioma. Es decir, seguimos viendo los rezagos en conflictos, en violencia de ese colonialismo que terminó mal de alguna manera. Teresita, y Guyana y Surinam y Guayana Francesa, pues digamos como tres naciones ahí en la mitad de nuestro mapa a las cuales realmente damos la espalda y desconocemos por completo, ignoramos además en términos de todo, ¿no? O sea, incluso de nuestra política, de nuestra diplomacia, nunca se nos ocurre ir a hacer turismo por ahí. ¿Cómo leemos la existencia de tres naciones que en realidad no cuentan para América Latina, Eduardo? Bueno, estaba pensando en esta cuestión geográfica desde el punto de vista… Claro, y no puedo evitar ponerme con mi cabeza de profesor de historia, según cómo anduvieron en cada momento las potencias europeas, fue esta cuestión de qué territorio llegó a dominar cada uno, digamos. El siglo XVI español, donde España realmente construye su imperio, porque el descubrimiento, la llegada de los españoles es a fines del XV, 1492, pero el imperio lo organizan en el XVI. No tanto cuando se instalan en el Caribe, en la Española, lo que ahora es República Dominicana y Haití, y en Cuba, sino sobre todo cuando conquistan México y cuando conquistan Perú, porque el imperio azteca y el imperio inca serán durante 200 años una fuente de recursos, sobre todo de plata, descomunales. Pero claro, entre que a partir del siglo XVII España empieza a declinar y la ruta comercial de los españoles es el Caribe, no es casual que sea en el Caribe donde proliferan los asentamientos de las otras potencias europeas. Suponte, en la Patagonia ni holandeses, ni… Bueno, los ingleses finalmente sí, pero el foco será… Parece una clase de historia el mapa del Caribe porque las dos grandes potencias coloniales del XVI se reparten casi toda Sudamérica. Portugal con Brasil, España con todo el resto. Y hay una pequeña representación de las tres que están pugnando por reemplazar el liderazgo mundial de estas, que son Países Bajos, Holanda, Francia y Gran Bretaña. Y si uno piensa en las islas, si uno mira las islas, bueno, en realidad Haití es una concesión que le sacan los franceses a los españoles, que le sacan media isla. Jamaica, Bahamas, bueno, y así es como uno empieza a sumar. Pero claro, es una presencia que no floreció expandiéndose, a diferencia de las posiciones inglesas de Norteamérica, que tenían otro rol totalmente distinto, porque no eran guaridas de piratas para asaltar los galeones españoles, sino eran colonos que se iban a vivir ahí. Entonces, ese sí será un experimento de un nivel de éxito descomunal, el de los británicos en América del Norte, pero acá quedó siempre como esta cosa de nos instalamos acá para acechar las flotas y galeones de los españoles que pasan, que van y vienen, y en eso quedaron, me parece. Sí. Una pequeña anécdota, y espero no estarlos aburriendo con la anécdota, porque sé que Margarita tiene otros temas para contarnos, y esta tiene que ver con Genghis Khan. Genghis Khan, en el siglo, hace más de 800 años, es un personaje de historia que a mí me interesa muchísimo, porque más allá de la violencia que uno piensa a Genghis Khan, las películas, sangre, violencia, yo creo que era de los primeros grandes colonizadores modernos, en el sentido que le gustaban los recursos, quería ver qué lograba sacar de los otros países y cómo los organizaba de acuerdo a sus propias leyes y a lo que él pensaba debía ser el funcionamiento del mundo.
Y en algún momento, volviendo al tema de la colonización y por qué el territorio es tan importante, y hablamos de que para España, para Gran Bretaña, para Francia, los Países Bajos, siempre me ha llamado la atención, un país chiquitito y se adueñaron de medio mundo, el territorio. Y Genghis Khan cuenta entre las muchas leyendas que hay sobre él, que algún día cuando estaba sitiando a China, se le acercó un emisario del emperador de la China y le dijo: señor, mi emperador ha paseado por acá cerca y ha visto a una doncella de Mongolia divina, está enamorado, la quiere para él y quiere que se la llevemos a la ciudad prohibida. Genghis Khan reúne a su consejo, siempre andaba con gente, nunca tomaba decisiones solo, y les dice: tengo esta propuesta de los chinos. No, de ninguna manera, ¿cómo se les ocurre? Eso no lo podemos hacer. El día de mañana va a haber herederos chinos con sangre de Mongolia y nosotros nos va a tocar pelear con nuestros hermanos. De ninguna manera, no. Genghis Khan los mira y los dice: he oído cosas peores en mis viajes, y manda a la doncella. Al rato vuelve el emisario y le dice: acabo de ver un caballo suyo buenísimo, no, quiero el caballo, quiero este corcel para poder tener caballos finos en China. El mismo debate se da en el consejo, los concejales, los asesores le dicen lo mismo y él dice: no, he visto cosas peores que regalar un caballo. Se acerca por tercera vez el emisario y le dice: mire, por allá en la esquina de tal provincia hay un pantano que realmente no sirve para nada. Es un pantano tan malo y el agua es tan dañina que ni siquiera podemos sembrar arroz. Pero tenemos en Beijing ya más de 1 millón de personas, tenemos mucha pobreza, nos serviría a nosotros para mandar allá a un montón de toda esta gente que no queremos que esté merodeando por Beijing y que ellos miren a ver si sobreviven o no. Además, piénselo, a ustedes les cuesta seguridad, tener allá gente cuidándolo, mandarle comida a la gente que lo están cuidando. Este sí puede ser un gana-gana para los dos. Genghis Khan no alcanza a llegar a su consejo y el consejo, ya habiendo tenido las 2 experiencias anteriores, dice: claro, nos libramos, esto es un gana-gana, nos cuesta plata, dejamos de pagar y nos deshacemos de algo que no sirve. La respuesta de Genghis Khan, cuenta la leyenda, es que mandó a decapitar a todos sus asesores, porque uno puede negociar muchas cosas en la vida, pero el territorio no se negocia. Teresita, gracias por la anécdota. Podría, no sé si esto va a empatar un poco con el tema que después querías mencionar, de cuando estuvo cerca Argentina de lograr algo con Malvinas en el 62. Quería preguntar si después de esa, digamos, de ese proceso como de descolonización del Reino Unido, que quizá empataba un poquito con, no sé si en los tiempos de lo que tú querías decir, pero si uno podría prever que de repente en el futuro puede venir un proceso de nuevas descolonizaciones, de modificaciones de la Commonwealth. Vemos que también estaban pasando muchas cosas en el Reino Unido después de la muerte de la reina Isabel, y también con Teresita recientemente veíamos que Barbados quiso retirarse y dejar que ya la corona pues no fuera la jefatura de Estado. Es decir, podemos esperar como una oleada de nuevos movimientos en términos del Caribe, por ejemplo. En relación a Malvinas, ¿me dices? Que tú decías que Argentina estuvo cerca por allá por los 60 y no sé si coincidía con esos cambios que ve en el imperio. Mira, en realidad, en 1965, la Argentina consigue en las Naciones Unidas una resolución de Naciones Unidas que dice: Gran Bretaña, digamos, las Islas Malvinas tienen un estatus colonial, las Naciones Unidas se oponen por su carta fundacional a la existencia de territorios coloniales, Argentina y Gran Bretaña tienen que sentarse a negociar la soberanía de las Malvinas. Eso dice, no dice, Naciones Unidas nunca dice las Malvinas tienen que ser argentinas. Lo que dice es Gran Bretaña, Argentina se tienen que sentar a negociar, que fue lo más que logró jamás Argentina, porque hasta ese momento Gran Bretaña se había negado sistemáticamente a conversar la cuestión. En los años siguientes, Gran Bretaña le trató de dar largas a las conversaciones, pero aceptó por una cuestión casi de conveniencia logística, que
existieran vuelos entre las Malvinas y el territorio continental argentino. Aceptó que hubiera una oficina de correos de la Argentina instalada. Aceptó que YPF, que es la empresa petrolífera estatal argentina, abasteciera de combustibles y tuviera en las islas la provisión de combustible. Aceptó que se construyera una pista de aterrizaje, que la hizo Argentina. Es decir, y algunos isleños empezaron a viajar a la Argentina a sus hospitales, a sus institutos de enseñanza. Claro, en los 70 la Argentina pretendió acelerar en esta aproximación y los ingleses le pusieron el freno. El terrible error de cálculo argentino en el 82, es decir, esto de Argentina desembarcando en las islas, en ese momento el gobierno militar argentino tiene una buena relación con el de Reagan, porque Argentina ha mandado asesores militares para los contras nicaragüenses, o sea, es una cosa oscurísima el porqué de la buena relación, pero existe esa buena relación. Entonces, la diplomacia argentina comete dos grandes errores. Uno, suponer que Gran Bretaña no va a reaccionar militarmente. Y el otro gran error es suponer que Estados Unidos, a partir de esta amistad con la Argentina y de esta necesidad de contar con su auxilio en Centroamérica, le va a imponer a Gran Bretaña que se lo tome con calma, como habían hecho con el Canal de Suez, con la nacionalización egipcia del Canal de Suez, que Estados Unidos le suelta la mano a británicos y franceses y le dice, aguántenselo. Esos son los dos grandes errores que comete el gobierno argentino y que conducen a la guerra. Porque realmente, de lo que he investigado al respecto, los militares no desembarcan el 2 de abril pensando, ahora vamos a la guerra. Ellos piensan, desembarcamos, las recuperamos y esto termina acá. Uno puede verlo como una extrema ingenuidad, porque claro, el resultado final es retrocedimos al casillero 1 en esas reivindicaciones, porque desde el 82 hasta hoy, Gran Bretaña se niega absolutamente a cualquier conversación que incluya la palabra soberanía. Ya, entonces no tenía relación con lo que yo pensaba, pero podría uno esperar entonces ahora, con todos los cambios en el Reino Unido, que quizá pueden venir también transformaciones en el Caribe y en esas que son todavía sombrillas o islas o estados bajo la sombrilla grande de la Commonwealth. Ahí, Margarita, vuelvo al problema inicial que comentaba, los que viven ahí. O sea, yendo a lo de Gengis Khan, una cosa es el territorio y sus recursos, pero los que viven ahí no quieren saber nada con ser argentinos y en todo caso las únicas dos opciones que ven son la autodeterminación o su carácter de ciudadanos británicos. No sé qué pasará con las nacionalidades a lo largo del siglo XXI, porque este es un problema bien. Los estados nacionales son algo del siglo XIX, antes eran otra cosa los estados. Las reivindicaciones eran diferentes, pero ahí sí que no los voy a aburrir con eso. Pero no sé qué pasará con esta noción con el tiempo, pero por el momento no veo que Argentina tenga por dónde entrar, porque además la situación de los isleños mejoró mucho después de la guerra. En el sentido que Gran Bretaña decidió gastar en comunicaciones, confort, etcétera. Entonces, y de hecho son ciudadanos británicos ahora, cosa que antes no eran. Hasta el 82 no eran ciudadanos británicos los isleños. A partir del 82 tienen la ciudadanía británica. Entonces es como que encima Argentina, que es un país que no tiene una situación económica floreciente, no tenemos demasiado para ofrecer en esa seducción. Entonces quería como pedirles que a partir de, digamos, de esa realidad que heredamos, reflexionemos un poco sobre lo que hemos creado, lo que ha sido de nuestra propia cosecha, los modelos que hemos estado intentando
ensayar en América Latina, incluidos los fallidos modelos comunistas y nuestras realidades políticas, ¿no? Con estas figuras del presente apuntando de nuevo como a populismos, o sea, esa América Latina que explora y que intenta crear su propio camino en que está. Bueno, Margarita, yo creo que lo primero es, hay un tema que heredamos también del colonialismo y es el tema de la religión. El tema del catolicismo. España era, pues los reyes católicos descubrieron América. Entonces ahí tenemos un tema de herencia que yo creo que de alguna manera nos ha marcado en lo político. ¿En qué sentido? Los reyes católicos tenían su poder de Dios. Dios es como el gran padre de todos nosotros y aunque nos castigue, nos regañe, lo que sea, lo está haciendo por nuestro bien. Todos los reyes dicen, yo actúo en nombre de Dios, yo soy designado de Dios, todo lo que hago, aunque ustedes no me entiendan, lo hago como un padre, por el bien de ustedes, como cuando uno le dice a los hijos, tú algún día me vas a entender, cuando tengas mi edad, vas a entender lo que estoy haciendo, es por tu bien. De alguna manera construimos un sistema político paternalista. Y hemos, a través de ese sistema español, tenemos un sistema político muy paternalista en América Latina, en los diferentes países, llámense de izquierda, llámense de derecha, tienen ese dejo de yo estoy haciendo, señores, lo que ustedes merecen y necesitan, aunque ustedes no se den cuenta de que sea lo que necesitan y quieran en este momento. Entonces, en América Latina, a través del finales del siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX, yo veo que se van desarrollando sistemas, como digo, supremamente paternalistas, y del paternalismo al populismo hay muy poca distancia, porque es lo mismo que me están vendiendo, pero tranquilo, que yo sé que lo que a usted le gusta es esto y voy a hacer esto por usted. Entonces hay una mezcla de un populismo con un dejo de paternalismo y de ahí muchas veces hemos visto que el salto al autoritarismo es de una. Y lo hemos vivido en Centroamérica, lo hemos vivido en América del Sur. Si uno mira el mapa en los años 80, en el siglo XX, de América del Sur, pues solo había dos democracias, que eran Venezuela y Colombia. Hoy en día el péndulo va para el otro lado y vuelve y cambia. Pero todo eso siempre con este dejo de yo estoy haciéndolo por el bien de ustedes. El populismo autoritario que desciende de este gran paternalismo. Y yo le sumo a eso, con base en la pregunta anterior y lo que decía Eduardo, para mí el tema que él dice que soberanía no se habla, no se discute, yo creo que hay dos palabras que me ayudan a definir un poco qué es lo que hace tal vez a alguien buscar el nacionalismo o no, y son dos palabras, control y legitimidad. ¿Qué tanto control puedo yo tener sobre una población? Eso no me hace o sí me hace legítimo. ¿Y qué tanta legitimidad puedo yo tener sobre o puedo tener frente a una población? Muchas veces sin tener ningún tipo de control. Y yo creo que realmente si estamos hablando de un sistema político, además con todas estas herencias que funcione, tenemos que buscar un equilibrio entre mi capacidad de controlar una población y el que esa población me crea legítimo para ejercer ese control. Es decir, si yo ejerzo solo el control, no tengo legitimidad. Y yo, como digo, puedo ser muy legítimo muchas veces y ejercer cero control. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre las dos dentro de esa idea de paternalismo, populismo, que nos ha llevado a regímenes autoritarios de un lado y del otro en los últimos 200 años. Y tus reflexiones sobre esa exploración, esa búsqueda latinoamericana de su propio camino, pues, de su propio modelo. Me quedo pensando en lo que dice María Teresa, en este péndulo de lo que eran los fines de los 70, principios de los 80 y la sobreabundancia de regímenes autoritarios, y luego cómo eso cambió hacia sistemas democráticos. Y en esto que está pasando ahora de populismos cada vez más numerosos y fuertes, y me da la sensación de que es una idea muy triste en realidad, que es esa ventana
de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, donde tuvimos los países latinoamericanos en general esa estabilidad institucional mínima de la democracia, como no redundó en un desarrollo económico mínimamente sólido, creo que la frustración de las expectativas de casi toda la población es el combustible de digamos, lo que los militares prometían aunque no cumplieran, orden, paz, etcétera, pero también desarrollo económico. No lo cumplieron, la gente confió en las democracias. Como las democracias no han logrado ese desarrollo económico, la sensación que me da es que, guardando por ahora algunas formas institucionales y sin que los militares sean estrictamente el elemento, estos líderes paternalistas son la nueva esperanza, que me parece que es peligrosísima como nueva esperanza. Pero me parece que si no entendemos qué es la frustración, el enojo y la rabia, los que abren la puerta a estos ensayos, y nos hacemos cargo de dónde salieron ese enojo, esa frustración, esa rabia, simplemente nos va a parecer como un fenómeno extraño que no sabemos de dónde salió, y mucho menos vamos a poder combatir esas tendencias populistas. Y conversábamos con Sergio en los previos de este conversatorio sobre el tema económico, ¿no? O sea, Sergio hacía referencia a Martín Caparrós, que planteaba cómo la región, cómo el subcontinente, digamos, generó un modelo en torno a la explotación de recursos, un modelo económico muy extractivo, que es precisamente hoy el mismo que genera tanta dependencia, por ejemplo, Venezuela y bueno, los países que tienen petróleo, pero digamos que en general un modelo muy extractivo de recursos naturales que no se ocupa de la mano de obra, no se ocupa de quienes están en el otro lado de la cadena y pues termina profundizando toda la desigualdad que yo creo que es como el gran cáncer de América Latina. Entonces, digamos, ante ese fracaso económico que es en el fondo lo que nos puede estar moviendo hacia escenarios peligrosos en materia de liderazgos. No sé qué piensas tú. Sí, yo creo que el tema económico es pues la base de todo sistema colonialista, que era el tema con el que empezamos a hablar, y de alguna manera lo que se ha llamado todo esto dependencia de no solamente los recursos, de quienes compran esto o quienes explotan estos recursos. La dependencia la vemos en Venezuela, sí, le vamos a poner sanciones, pero le vamos a dar un respiro a Chevron para que pueda seguir explorando el petróleo. Es decir, hay una dependencia de quienes necesitan, de quienes explotan, y acá nuevamente vemos de alguna manera las inequidades de las ideas colonialistas, el que explota y vende, el que produce, el que está abajo y el que tiene los recursos. Entonces esas diferencias siguen siendo muy del orden del día en el 2024 y yo creo que es parte de lo que hablábamos antes del Esequibo, ese petróleo que está en esa franja marítima que es el fondo de la pelea. Hoy en día el territorio no nos va a producir ejércitos más grandes y más poderosos, pero el petróleo sí me va a generar algo nuevo. Y es interesante porque el ser humano siempre ha tenido esa necesidad, digo yo, a inventarse riquezas, a buscar el oro cuando llegaron los españoles, a venderle la idea a los habitantes acá de que el oro era maravilloso cuando acá, por ejemplo, la sal para sobrevivir les parecía más importante. La riqueza que vemos en lugares como el desierto de la muerte en California, un desierto, hoy en día lo conocemos como Silicon Valley, y es que si hace 50 años uno le decía váyase a vivir allá, uno decía pero ¿qué hice yo en la vida para merecerme semejante tragedia? Y resulta que en 50 años nos dimos cuenta que la arena se vuelve silicio, se vuelve chip de computador, claro, yo me voy a vivir allá y me hago rico con la arena. Es decir, hemos generado riquezas y yo me pregunto hasta qué punto el que está arriba genera e inventa necesidades para hacer aún más dependiente el que está abajo de esas nuevas ideas, de esas nuevas necesidades que generan estos
yo lo llamaría tal vez neocolonialismos, porque colonialismo económico, pues hace 500 años, antes les hablé de Genghis Khan, los romanos, todos, pero este neocolonialismo que básicamente muchas veces lo identifico como generar nuevas necesidades y con base en eso genero nueva riqueza y nuevas dependencias. Y eso yo creo que es algo que nos pasa en todas esas islas del Caribe y a nosotros en el continente. Y digamos, un capítulo necesario, y ahí me permite de alguna manera empatar con Nosotros dos en la tormenta, que es el libro que Eduardo está presentando aquí en esta feria, y es la violencia, pues la violencia como forma de lucha, la violencia como camino, que ha sido, digamos, también una cosa que ha atravesado toda nuestra región, que pareciera que está medianamente superada. Claramente en Colombia todavía no, pero digamos que en otros países ha sido un proceso más o menos resuelto. Háblanos un poco de ese momento de la historia argentina y de ese camino que en su momento intentaron. Bueno, yo creo que si algo ha cambiado en los últimos 50 años en general en América Latina, María Teresa antes hablaba del concepto de legitimidad. Algo muy evidente en los años 60 y 70 es que la violencia es un recurso político legítimo. Los actores políticos, por lo menos en Argentina, y me parece que no solo en Argentina, consideraban que ejercer la violencia no estaba mal. En el caso argentino, sin duda lo piensan las organizaciones revolucionarias cuyos protagonistas están en mi libro, pero también lo piensa el gobierno democrático de Isabel Perón. También lo piensan los militares, que se están preparando para dar el golpe y todavía no lo han dado. También lo piensan los sindicatos. O sea, en la Argentina de los 70, todos son violentos y todos piensan que está bien. La publicidad, hay unos estudios interesantísimos de colegas míos que analizan la publicidad argentina en los años 70 de un nivel de violencia naturalizada, y la publicidad es un buen reflejo del sentido común dominante. Hablo de Argentina, pero sospecho que era algo compartido. No estoy diciendo con esto que nuestras sociedades hoy no sean violentas, porque lamentablemente tenemos un montón de situaciones de violencia, de todo tipo, pero no está bien vista. Creo que ese es la única gran mejora en la cual espero que no retrocedamos, porque tenemos, como digo, un montón de formas de ejercicio de la violencia, y hasta en el nivel del discurso tenemos un nivel muy violento para conversar. Y estas polarizaciones y estos populismos que extreman los discursos violentos, taxativos, me parece que son un gran riesgo, pero ahí es donde yo veo una diferencia al menos positiva. Tú, Teresita, ¿alguna reflexión sobre esto? Porque ya también creo que no solo es que está mal visto, sino que también en muchos países se ha probado que no ha funcionado, ¿no? O sea, también ha habido el fracaso de muchos proyectos. Sí, es cierto, pero no me parece que en América Latina seamos demasiado expertos en advertir lo que no funciona y no repetirlo. Creo que más de una vez hemos repetido cosas que no funcionan. Entonces, no me tranquilizaría tanto esto. O sea, espero que no pase, porque no me extrañaría que alguno dijera, hagamos de nuevo una guerra revolucionaria, por ejemplo. O otras formas de violencia política de aquella época. Perdón. Yo, cuando hablamos del libro, y yo veo dos amigos que se conocen de toda la vida y terminan en dos grupos guerrilleros distintos, uno del Partido Comunista y el otro en otro grupo. Y estos dos me hicieron pensar en historias que se repiten y se repiten en América Latina, y es esa dicotomía que tenemos hoy en día frente a diferentes temas. Entonces, y si yo pienso en literatura, estamos en la Feria del Libro,
y pienso en el conflicto de Israel, que todos los días leo algo nuevo sobre ese conflicto, automáticamente pienso en Julia Navarro y Dispara que ya estoy muerto. Y entonces tenemos a Venezuela al lado y estábamos hablando del Esequibo y está este libro de Moisés Naim sobre los dos espías, ella y él, cubano, americano, que terminan enamorándose. Y yo pienso en esta dialéctica cuando estaba leyendo el libro, que tenemos todavía en América Latina de somos distintos, pero mi impresión es que no hemos llegado a matarnos todavía por ser distintos como sí lo hacen en otras partes del mundo. Ahora, eso me dejaste pensando porque como tenemos esa tendencia a importar lo que ya ha fracasado en otros lugares, no sé si pronto nos estaremos matando porque somos distintos. Sí nos hemos matado, pero no en ese nivel de odio, digo yo, que existe tal vez en otras regiones del planeta. Y eso fue como mis reflexiones cuando estaba mirando el libro. Dije, ¿estaremos en América Latina en esos niveles de odio en el que a pesar de historias de amistad, tradición, de familias enteras que han sido vecinas, como es el caso acá, y que tienen pensamientos distintos, ¿será que vamos a terminar importando también ese odio recalcitrante que yo veo en otras regiones del mundo, como decía Margarita cuando empezamos, en las guerras que hay hoy en día en el planeta, y vamos a terminar, ahora Eduardo me puso a pensar, vamos a terminar importando el odio también y peleándonos nosotros por lo que pasa en otros lados o entre nosotros mismos con los vecinos? Yo sé que estamos en un continente supremamente polarizado, pero yo a veces yo no sé si naïf o me gusta ver el vaso a mitad lleno y pienso que por lo menos en nuestra región no hemos llegado a ese odio de matarnos con el vecino simplemente por pensar distinto. O por la religión, que es el otro gran motivo por el cual se mata mucha gente. Tenemos la suerte de compartir una religión en la buena parte de nuestra región, de nuestro territorio, y ahí permíteme preguntarte por el argentino más importante de la religión católica, porque en nuestra charla previa entendíamos una visión muy curiosa sobre el Papa Francisco en Argentina. ¿Cómo se lo lee al Papa? Bueno, al Papa en Argentina se lo lee en términos estrictamente políticos vinculados con la propia Argentina. Es decir, cómo se llevó con el gobierno de Macri, cómo se llevó con el gobierno de Fernández y Kirchner después, cómo se llevará ahora con el gobierno de Milei, pero no si recibió a fulano, si recibió a Mengana, si sonrió en la foto, si no sonrió, si qué órdenes le dio a los obispos argentinos. Cuando fue electo en el 2013, digamos esto, la Argentina es un país con una larga tradición de laicidad. Me parece que en América del Sur, Uruguay aún más, y luego Argentina son dos países donde el lugar de la iglesia es bastante menor que en el resto de Sudamérica, de la Sudamérica de origen español. En el 2013, cuando lo eligieron papa, por un par de semanas muchos argentinos decidieron volver a misa, como decir, bueno, festejemos, un mundial lo festejamos en la calle, tenemos para argentinos, vayamos a misa. Ustedes tómenselo risa, pero es verdad. Por una semana llenan las iglesias y después listo, no pasó más nada. Se lo volvió a leer en esta clave de líder político argentino en el Vaticano, así se lo lee. No se discute en mi país las reformas que esté haciendo o intentando dentro de la Iglesia Católica. No hay tal lectura. Sospecho que por este carácter muy laico de nuestra estructura de pensamiento. Pero, ¿o será también como tu visión o habrá un sector? O sea, digamos, a mí me sorprende saber que es una visión exclusivamente política del personaje, no religiosa, porque digamos, en Colombia se le entiende muy distinto. Sería muy distinto aquí, ¿o no? Yo sospecho que tiene que ver con esta lectura absolutamente profana que hacemos de las cosas, también de las cosas de la iglesia. Que sospecho que tiene que ver con el lugar que tiene o no tiene
la Iglesia Católica en la cotidianeidad cultural y de la reflexión política en mi país. Me parece que tiene que ver con eso. Ha llegado un momento de preguntas para el público y yo creo que es un momento que pueden aprovechar muy bien ustedes para… Buenas tardes. En relación con la economía, me parece que se ha olvidado muchas cosas que nos limitan, que nos restringen todavía, y nos siguen restringiendo. En 1990, Estados Unidos tuvo una recesión. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Nos impuso la apertura económica. Argentina se quebró México y se quebró Brasil, las tres mayores economías de Latinoamérica. Sí, la pregunta. No, entonces me parece que ustedes están olvidando eso. También luego vino la globalización que nos quitó el trabajo. En Colombia se acabaron las industrias, no hay trabajo. Entonces, ¿qué hace la población joven? ¿Dónde trabaja? Si el trabajo está muy restringido, tenemos que salir a buscar trabajo afuera, en otra parte. Y también tenemos en este momento los tratados de libre comercio que nos han limitado el desarrollo económico. Eso también pesa bastante en nuestras circunstancias actuales. Le pido 1000 disculpas por todos mis olvidos. Espero que no se repita. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, pero antes quiero hacer un pequeño editorial de mi pregunta. Me parece muy interesante que la Facultad de Comunicación Social y Periodismo del Externado haya propuesto esta charla sobre el colonialismo y el neocolonialismo. Un asunto que, a mi manera de ver, no se estudia con la suficiente profundidad en nuestras escuelas, en nuestras instituciones universitarias. En segundo lugar, y esa va a ser mi pregunta, el concepto de populismo, todo el mundo habla de populismo y nadie me lo define, ¿sí? Salvo una persona, Ernesto Laclau, en un libro fabuloso que se llama Crítica de la razón populista. Pero, como no puedo hablar de ética de Ernesto Laclau, sí quiero decirles que el populismo, y espero que ustedes precisen un poco el concepto, el populismo se está utilizando por la dictadura neoliberal. Ese es el espantapájaro. Si no es neoliberal, es populista. Entonces, los gobiernos populistas son los que no se dejan someter a la cartilla neoliberal, ¿sí? De tal suerte que yo creo es en otra triada. La triada que hoy en día está en disputa en el mundo es, por un lado, las corporaciones que dirigen la lógica neoliberal, por otro lado, la ciudadanía y por otro lado, el Estado social de derecho. Para mí la gran lucha contemporánea es neoliberalismo versus Estado social de derecho. Gracias. Creo que no había pregunta, ¿no? Se escucha, ahora sí. Yo quisiera preguntar sobre qué opinan ustedes sobre la teoría decolonial, que un poco hace como esta revisión de cuál ha sido el impacto del colonialismo en la forma en la que vivimos ahora, pero digamos que ha tenido diferentes corrientes, se ha ido hacia diferentes lados. Digamos que uno podría ser esta vuelta a lo que teníamos antes y rechazar toda herencia colonial por ser eurocéntrica, etcétera, y otra que, digamos, aplica un poco más esta idea de mirar críticamente qué podría beneficiarnos, ya que, digamos, que de ahí se produce un poco nuestro acercamiento a las democracias liberales, hacia la idea de igualdad, libertad, incluso la idea de crítica como tal. Entonces, ¿cómo ven esas teorías decoloniales ahora? Yo creo que, como decíamos en
los diferentes momentos, el colonialismo de alguna manera sigue vivo, pero el colonialismo es algo que, yo hablé de Genghis Khan y les hablé del Imperio Romano. El colonialismo ha existido en la historia del ser humano, esa idea de dominar al otro, bien sea por territorio, por recursos, porque necesito algo o porque quiero poder, o la idea de dominio es una idea que siempre existe, y si ahora lo llamamos neocolonialismo y entonces el Caribe, como decía Margarita, ya no quiere pertenecer en su gran mayoría a la Commonwealth o a la Mancomunidad Británica, nacen otras formas, por ejemplo China, sus inversiones en África. Existe la idea de dominio, de qué puedo ganar yo y de que siempre va a haber alguien que de alguna manera es más poderoso que el otro, y esas relaciones inequitativas frente a lo que llamamos el colonialismo van a seguir existiendo, económicas, sociales, políticas, pueden cambiar. A lo mejor vamos a estar todos dominados el día de mañana por la inteligencia artificial y colonizados por la inteligencia artificial. Es decir, las ideas están ahí. Yo creo que eso es una idea innata de alguna manera, la convivencia del ser humano con otros. Eduardo, tú mencionabas que más o menos en 1930 se empezó a generar la idea de que en Argentina las Malvinas eran importantes. ¿Qué ocurría en Argentina en ese momento que hizo que se instrumentalizara esa idea de que se metiera en el imaginario que Malvinas era importante para la Argentina? Sí, efectivamente, ese es más o menos el momento de malvinización como concepto cultural de nuestra sociedad. A nivel gubernamental sí se había reclamado, se venía reclamando históricamente a Gran Bretaña, pero no era un tema en la agenda de la población. En 1930, con la crisis mundial, se cierra un periodo de mucha prosperidad económica en la Argentina y hay una muy fuerte desorientación, ¿viste? Porque de 1880 a 1930 son 50 años de una gran relación con Gran Bretaña, venta de productos del campo, productos agropecuarios, inmigración, crecimiento económico, pero la crisis con su hondura y su extensión pone a muchos intelectuales argentinos en un estado de mucha confusión, de mucha desorientación. Esto de volver a las fuentes, volver a lo que fuimos antes de esta apertura económica, etc. En medio de ese complejo de situaciones, el nacionalismo como teoría y como ideología crece mucho. No solo en la Argentina, pensá en los años 30 son de proliferación de nacionalismos en todos lados. Y en el caso argentino, un nacionalismo muy vinculado con el territorio. Bueno, las Malvinas son como el territorio que nos fue desposeído. Entonces, una serie de intelectuales viajan a las islas, escriben libros al regreso, se incorpora en las escuelas y en los libros de texto el reclamo argentino sobre las islas. En los mapas se empiezan a poner las islas como territorio argentino, hablando de lo que hablamos antes del tema del Esequibo y la puesta en los mapas. Entonces, a partir de ahí, cuando 50 años después Argentina desembarca en las Malvinas, los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos prácticamente están profundamente convencidos. Y eso no ha cambiado. Fíjate que estamos más de 90 años después y es una idea igual de sólida. En los mapas de la Argentina sigue apareciendo el cartelito de la soberanía, los contenidos escolares siguen incluyendo la cuestión de las Malvinas. Es como un gran éxito pedagógico, por llamarlo de alguna manera. No estoy juzgando ni por bueno ni por malo, sino describiéndolo como un Estado dispuesto a que su población haga carne un concepto. Fue muy exitoso eso.
ciertas regiones de Colombia he tenido la circunstancia de encontrarme personas desplazadas en el hospital, trabajo en hospitales, y quería preguntarte, por ejemplo, el caso de La Guajira, ¿no? La explotación del carbón que se lleva a empresas suizas, ¿no? Que se la llevan para allá, el papel de los grupos de poder colombianos, o sea, la oligarquía colombiana con esa complicidad que es la que permite un poco lo que dijo el compañero respecto de la falta de industrias en Colombia. Entonces el papel de los grupos de poder oligárquicos, utilizo un término que ya no se utiliza, pero yo sí lo sigo usando, con esas empresas extranjeras, suizas, españolas también. Yo creo que de alguna manera en Colombia, y ese es un tema que nos daría yo creo para otras 2 horas de charla, pero en algún momento Colombia cuando se independiza siempre pone de presente los intereses en ese momento de un grupo dominante que era, empecemos por diferencias básicas, los que sabían leer y escribir, entonces esos van a gobernar y se vuelven círculos viciosos. Yo diría que más que diferentes grupos de poder, en el que si yo sé leer y escribir, mi hijo sabe leer y escribir y no todo el mundo tiene ese privilegio, esos van a formar una clase que va a dominar durante un primer tiempo. Además, yo no sé si por nuestra posición, hablaste de La Guajira, cerca al Caribe y subiendo cercana a Estados Unidos, miramos hacia el norte. Países, cuando yo he estado en Argentina, en Chile, en Uruguay, que he pasado tiempo, no necesariamente miran todo el tiempo al norte, y es que tienen todo un continente entre el país y Estados Unidos. Nosotros no, tenemos un mar que casi que es compartido, el Caribe con Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, sentimos que somos parte, y eso daría para charlas muy largas sobre lo que es la influencia de Estados Unidos en Colombia y la influencia europeizante que llega a través de Estados Unidos también. Pero el tema de La Guajira, acá hay 2 temas interesantes. El tema de recursos, por un lado, que lo hemos nombrado, que parte de todas estas historias y el Esequibo tiene que ver con recursos. Tenemos el carbón, en La Guajira es muy rica en carbón, pero más allá de eso me va a salir un poco la pregunta de la violencia y voy a hablar de La Guajira como una península, y es que a veces en geopolítica los franceses sostienen que una península, y uno lo ve en los libros de geografía de colegio, es un brazo de tierra que sale al mar, y al final del brazo, digo yo, está la mano, y con las manos ¿qué hacemos? Cogemos cosas o entregamos cosas, es decir, la península de alguna manera se convierte en esa mano colombiana que recibimos entonces, por ejemplo, toda la población sirio-palestina en su momento entraron por ahí. Se hablaba, yo me acuerdo cuando hace unos años, yo era más chiquita, se hablaba de que La Guajira era un centro de contrabando. Contrabando es entrar y recibir, y la mano también entrega, y entonces entregamos por La Guajira muchas cosas y muchos recursos, pero yo creo que eso nos darían casi que para otra conferencia. Buenas noches. Retomando un poco el tema de las Malvinas, quería preguntar si, bueno, ya escuchando que aparte del 82, en el gobierno de Galtieri, pues fue el punto alto del conflicto entre Gran Bretaña y Argentina, quería saber si algún otro gobierno, puede ser el de Ilía, que escuché que habían hecho temas en el 65 y Frondizi en el 62, pudo haber sido también, o Irigoyen en el 30, si algún otro gobierno adicional tuvo las Malvinas como bandera nacionalista en su gobierno, como símbolo. Mira, desde esa época de 1930 que te decía que se socializa el reclamo, se generaliza el reclamo lo formulan los sucesivos gobiernos. Entre el 65 y el 82 hay gobiernos civiles y hay gobiernos militares en mi país porque hubo una alternancia. Todos mantuvieron el reclamo, y lo mismo sucedió después de 1982. O sea, en todo caso cambiaron las estrategias. Menem intentó una política de seducción hacia los isleños, el kirchnerismo fue mucho más de oposición frontal, pero los reclamos se mantienen, pero los efectos concretos son nulos en todas esas estrategias. O sea, estamos absolutamente lejos, más allá de los deseos nacionales de la Argentina.
Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Gracias. Hola Eduardo, bienvenido a Bogotá. El fútbol es una explosión de muchas sensaciones. ¿Cómo fue esa primera vez que viste Independiente y por qué te llevó tu padre, no sé? ¿Y cuál ha sido el gol que más has gritado ante Racing? Creo que nos vamos un poco de tema con la cuestión. El gol que más grité Independiente es un gol para ganar un torneo local en el año 2002, que fue el último torneo local que ganó Independiente. Ya van 22 años de eso. Creo que si hubiera sabido que en los siguientes 22 años Independiente no sale campeón, hubieran muerto mis cuerdas vocales gritando ese gol, a sabiendas de lo que iba a pasar después. Y me habías preguntado, porque me parece que todos los futboleros tenemos como 2 maneras de enamorarnos. O lo heredamos o nos enamoramos solos. Yo pertenezco al primer grupo. Mi padre era de Independiente, yo fui Independiente como lo más normal del mundo. Pero también son muy lindas las historias de los que, no sé, tal jugador, tal equipo, tal victoria o tal derrota te llevaron a enamorarte de un club. Pero yo pertenezco al primer grupo. ¿Y una más? Eduardo, con respecto a las Malvinas en la actualidad, desde la parte lógica y económica y racional, ¿tú qué opinas de que Argentina la siga reclamando estando en crisis? ¿Lo llamarías populismo argentino o centralización de Gran Bretaña, ¿no? Al excluirlos? Mira, el tema de los recursos naturales de las islas suele aparecer frecuentemente en las discusiones y en los reclamos. En el momento de la guerra se insistía mucho en los recursos petrolíferos que eventualmente tendrían las islas. En aquel momento tenía una economía lanar, explotación de la oveja. Han pasado 40 años, la riqueza petrolera todavía está en veremos, o sea, no ha habido una prospección seria, con lo cual es una incógnita. Sí hubo un cambio económico para los isleños, que se entregaron licencias de pesca con acuerdo con Argentina. Entonces la pesca es un recurso importante, pero tampoco desquiciado. Y un recurso nuevo es el turismo, porque con esta moda de los cruceros a la Antártida, las Malvinas son una estupenda escala. En general los cruceros turísticos atracan un día en las islas, los turistas pasean y luego siguen viajes hacia la Antártida. En cuanto a la cuestión de la posición de la Argentina, no, ¿cómo decirte? Es una cuestión tan emocional que ningún gobierno saca los platos de ahí. Los pies de ese plato, perdón. En el sentido de, aunque todos saben que no hay ninguna fecha, ni posibilidad, ni alternativa, sean neoliberales como Menem, neoliberales como Milei, de izquierda como los kirchneristas en el centro. Más allá de cierta tónica o ese desliz de Milei en relación a festejar digamos, a Thatcher como figura, seguimos reivindicando las Malvinas, porque sería enorme el costo político, porque esa es otra. Cualquier decisión gubernamental que implicara ceder el reclamo argentino de Malvinas sería imperdonable en mi país. O sea, sería la muerte política de quien hiciera semejante cosa. Y yo quiero aprovechar mis prebendas de moderadora para cerrar con una pregunta que me imagino que los futboleros se quedaron con muchas ganas de oírte hablar más de fútbol.
Y por aquello de las reivindicaciones y por un poco de curiosidad, quería saber qué recuerdas del 5-0. Es notable que era la primera visita a Colombia en la cual nadie había sacado a colación el asunto del 5-0. La última vez que estuve, que en el 2018 Argentina fue país invitado a la FILBO, y encima el fútbol era un tema importante, cada 3 minutos estábamos hablando del sexo de Los Ángeles y alguno decía, a propósito, hay una estrecha relación entre el sexo de Los Ángeles y el 5-0, Sacheri. Bueno, tenemos derecho también de recordar nuestras fechas. No, bueno, lo recuerdo con mucha tristeza, con muchos nervios, porque tal vez ustedes no lo tengan en cuenta. Si Argentina perdía, pero perdía por poco, jugaba el repechaje con Australia. Pero a medida que empieza a meter más goles Colombia, empieza a crecer la chance de que sea Paraguay y no Argentina el que puede entrar por el repechaje. Con lo cual, los últimos minutos del partido, yo estaba mucho más atento a Perú-Paraguay que al eventual 6º gol de Colombia, porque realmente era desesperante, pero fue realmente el acabose. De hecho, tuvo que volver Maradona a la selección, volviendo de una sanción por doping, para que en el desempate con Australia pudiéramos superar ese desempate con Australia. Ahora, digo lo mismo que dije en el 2018. No creo que a Colombia, a la selección Colombia, no al país, sino al equipo, le haya hecho tan bien, no la victoria en Buenos Aires, sino semejante victoria en Buenos Aires. Porque mi sensación como futbolero, me la preguntaron y la digo, es que ese equipo tocó techo en el Monumental de River y el Mundial posterior no fue ni por asomos el equipo de las eliminatorias. A veces, creo que en cualquier ámbito de la vida nos sucede, que a veces nuestro mejor momento no nos llega a nuestro mejor momento, aunque parezca una contradicción. Me parece que el mejor momento de la selección Colombia no le llegó en el mejor momento, pues si no hubieran hecho un papel muy superior. Y lo digo y pienso en esa cosa horrible que pasó con Escobar ya a raíz del Mundial. O sea, finalmente todo salió mal. Fíjate, en unos pocos meses, toda esa belleza del 5-0 terminó en un lugar muy, muy feo. Pero reconozco, que creo que es lo que vos querés que diga, que quedamos apabullados por... Era Asprilla, Rincón, corrían y los argentinos miraban cómo corrían los colombianos. Era una cosa, un silencio en el Monumental. Voy a tener pesadillas esta noche, Margarita. Muchas gracias, Eduardo Sacheri. Muchas gracias, María Teresa Aya, por esta conversación. Y gracias a la Universidad Externado por invitarnos. En este último conversatorio hemos reafirmado la importancia de analizar nuestro presente y comprender los fenómenos geopolíticos, así como los desafíos que enfrentamos en un mundo que aún carga con los rezagos de la colonialidad. Concluimos con gratitud este primer día del 15º Encuentro Internacional de Periodismo, agradeciendo a todos los invitados que han enriquecido nuestras reflexiones y a los participantes que han estado presentes. Nos despedimos con la promesa de más diálogos profundos y gratificantes. Las y los invitamos a unirse a nosotros el día de mañana en la Universidad Externado de Colombia, Auditorio 3 del edificio I, donde abordaremos temas cruciales como la selva amazónica, el conflicto en Medio Oriente y cartografías para comprender la historia y el impacto de Chile en América Latina. A quienes estén interesados, Eduardo Sacheri tiene firma de libros en la zona C a la entrada del pabellón. Les deseamos una feliz noche. Muchas gracias.